que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Entonces aquí vemos dos diferencias, sabiduría e inteligencia, ¿verdad? A veces pensamos que sabiduría es igual que inteligencia y no es cierto. La inteligencia ya es algo que traemos, es lo que los psicólogos llaman el IQ, ¿verdad? Que si son genios, que si no eres mucho genio, etcétera. Entonces eso es la sabiduría, ¿no? Y hay dos tipos de sabiduría, la natural o mundana, y que es la de Dios o la espiritual. Y nosotros nos tenemos que concentrar más en la espiritual que en la mundana. La sabiduría del mundo sí nos ayuda porque, bueno, conocemos, sabemos de las cosas. Y la sabiduría del mundo está basada en el desarrollo de la inteligencia. Es cuando comprendemos las cosas y asociamos conocimientos. Y eso depende de la enseñanza que se da por medio de un maestro, por medio de algún libro, por medio ahora pues ya de hasta de videos, ¿no? Y es la misma sabiduría básica de la vida en donde nos guste o no, tenemos que aprender. Y para adquirir la sabiduría, pues ¿qué cree, hermano? Necesitamos estudiar. Entonces dígale que está a su lado, brother, hermana, necesitamos estudiar, ¿ya? No importa los años que tengas, siempre es bueno ser una persona que estudia, ¿no? A mí no me gustaba mucho el estudio, pero ya poco a poco le agarré sabor al estudio, ¿no? Entonces, cuando yo quería estudiar música, si me hubieran dicho que tenía que ensayar tanto, lo hubiera pensado dos veces, ¿no? Pero como me gusta, pues le estudio y le estudio y le trato de estudiar y le trato de estudiar, y lo mismo pasa con lo que tú te agrada. Si tú quieres ser mejor en tu área, pues necesitas estudiar, ¿no? Entonces, todos los que estudiaron, ya sea la secundaria o la prepa o la universidad, necesitaron aprender cosas básicas, por lo menos sumar y restar, ¿no? Hay gente que hasta ahí sabe y ya ni multiplicar ni dividir, pero saben sumar y restar. Pero no puedes entrar a la universidad a estudiar una ingeniería si no sabes sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, todos los que son, por ejemplo, dentistas, mecánicos, los vendedores, necesitan saber algo, tener conocimiento. Y ese es algo básico que nosotros tenemos que tener. Y si no tenemos conocimiento básico, entonces nos va a costar tener un lugar en el mundo, ¿no? No vamos a poder sobresalir. Digo, hay gente que sí sobresale por su inteligencia y por su experiencia, pero es mejor prepararnos. Y dentro de esta sabiduría, ¿verdad?, que todos tenemos que aprender, está la personal, que insisto, se obtiene de la experiencia, ¿no? Tienes conocimiento, pero han pasado los años y comienzan a ver las cosas cómo funcionan. Por ejemplo, yo tengo un familiar que estaba trabajando en el área administrativa y avanzó mucho en su empresa, pero le dijeron sus jefes, ya no podemos subirte de puesto porque tienes la experiencia, pero no tienes los estudios. Y sabemos que haces lo mismo o mejor que lo que hace que alguien que no estudiara, ¿verdad? Pero te falta el papelito. Entonces ya este familiar pues se apachurró un poco. Pero cuando yo hablaba con ellas de cosas de administración, sí sabía y me decía, mira, la así, la aquí, la acá. Y yo, ¿cómo sabes? Ah, pues es que la experiencia, ¿no? Entonces, así es como funciona. Y también para adquirir conocimiento o sabiduría del mundo se necesita de atención, disposición, razonamiento, estudio diligente, reflexión, análisis de los hechos, ¿no? Yo no sé si usted era de los que tenía que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, y había otros que agarraban el cuaderno y en 2, 3 patadas aprendían todo, mano. Me daba mucho coraje. Pero bueno, pues así los hizo el Señor, ¿no? A uno sí tenía que ser matadito, ¿no? Entonces, esta clase de sabiduría es necesaria. Porque si lo vemos con Salomón, Salomón tenía la sabiduría básica. Era una persona que había estudiado, pero le faltaba experiencia porque era joven. Y le iba a obtener, lógicamente, a través de los tiempos. Pero sí tenía lo general. Por eso quiso y pidió sabiduría de Dios.
Y nosotros necesitamos, aparte de la sabiduría del mundo, del conocimiento, de adquirir conocimiento y sabiduría personal, necesitamos por sobre todas las cosas la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios te va a ayudar a que tú cumplas el plan que Dios tiene en tu vida. Yo muchas veces les he dicho, ¿cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿No? Y hay muchos que no me han contestado, pues no sé, sobre todo con los jóvenes cuando yo les preguntaba, oye, ¿qué crees? ¿Para qué sirves o qué onda? Ay, pues no sé. Ah, pues quién sabe. No, pues no. ¿Y qué vas a estudiar? Ah, pues no sé, porque lo que me preocupaba era que estudiaran algo que no les gustara, porque se iban a frustrar. Entonces ahí a todos les mandaba hacer sus exámenes de vocación, ¿no? Y entonces ya salían, no, pues que salí para esto, salí para lo otro, y ya dependiendo de su vocación y de lo que les gustaba, pues ya se metían a estudiar. Y con la sabiduría de Dios, pues ya sabían el propósito que tenían. Así nosotros necesitamos aprender el propósito que tenemos para con Dios, ¿no? Entonces la sabiduría humana, digamos que es la facultad mental del pensar, ¿no? El que tiene buena memoria. Como usted sabe, hay sabiduría científica, filosófica, el que se da por experimentos, como el método científico. Yo no sé si se acuerdan que eso lo vimos en la primaria, ¿no? Que tienes que observar, hacer tu hipótesis y no sé qué rollo y que quién sabe qué tanto. Y aún así, ese conocimiento, ese método científico lo seguimos usando cada día de nosotros, aunque no lo parezca, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, pues no sabes hacer cierto guisado, pues tienes que investigar, tienes que averiguar, tienes que ver cuántos de sal le echas, cuánto norsuiza le echas, cuánto jitomate le echas, cuánto esto de esto, ¿no? Y a veces ves el YouTube y haces igual la receta como la dijeron, pero te sale diferente, ¿no? O te sale mejor o te sale peor, ¿no? Porque sí es la sabiduría del mundo. Pero el principal problema de la sabiduría humana es que ha sido cambiada, ha sido corrompida por la filosofía, ¿verdad? Que es la gente que quiere conocer el porqué de las cosas. Yo me acuerdo que cuando llegó el profesor de filosofía, lo primero que dijeron, aquí todos no somos personas, somos entes. Entonces decía, el ente humano. Entonces ya al profesor le decíamos, el ente, ¿no? Va a venir el ente. Y entonces nos daba sus cursos de sabiduría, porque la filosofía pretende descubrir la verdad de todas las cosas dependiendo de su punto de vista. Pero nosotros debemos de aprender las cosas conforme a la palabra de Dios. El problema es cuando nosotros queremos filosofiar con la escritura. Yo les he platicado que había jóvenes, o bueno, todavía tengo uno que otro joven, bueno, ya no están tan jóvenes, ¿verdad? Que les gusta mucho filosofar. Pero es que la palabra de Dios dice, pero ¿por qué decimos esto? Y entonces le tratan de buscar y buscar y buscar y buscar. Y yo le dije, mira, ya no te hagas pelotas. La Biblia es para obedecer. No es para sacar lo mejor, darle vueltas y sacar lo que a ti se te ocurra. La escritura es para creerse y para obedecerse, ¿no? Entonces, la filosofía se ha corrompido. Y entonces está basada en la experiencia y en las verdades humanas. Por eso mira lo que dice Santiago 3, versículo 13 al 17 de la sabiduría humana. Santiago 3, 13 al 17. Santiago 3, del 13 al 17. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Siguiente. Pues si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hasta el 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, aquí Santiago se fue con todo, ¿no? Contra los filósofos, ¿no? Versículo 16.
porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces hay dos sabidurías, la humana y la del cielo. Y la característica que desciende, que no desciende de lo alto, que es humana, dice que tiene celos, contención, jactancia y mentir a la verdad. Entonces, esa sabiduría es la humana. Y la que es la fuente de ¿cuál es la fuente de esta sabiduría? Bueno, pues es terrenal, animal y diabólica. No estoy diciendo que todo el conocimiento humano es malo. No, hay cosas muy buenas. De hecho, yo creo que el Señor ha utilizado gente para que nos enseñe algunas cosas que son muy, muy interesantes, ¿no? Al que si yo hubiera conocido, hubiera dado de patadas, hubiera sido a Pitágoras, ¿no? Al que hizo el libro del Baldor, todo lo que es las matemáticas y todo eso, ¿no? Entonces, todo lo que hicieron las matemáticas, ¿no? Pero bueno, el asunto es, esas son cosas buenas, pero hay otras que te quieren apartar de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que dice la palabra de Dios. Entonces, esa sabiduría que siempre te quiere apartar de Dios es terrenal, animal y hasta diabólica. Entonces, por eso es cuidado que lo que estamos viendo, que por eso yo siempre le digo, amado y amada hermano y hermana, ¿qué estás viendo? ¿Qué tanto ves en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, cualquier otra cosa? ¿Qué enseñanzas estás viendo? Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y aún estando en su camino, la filosofía del mundo está luchando todo el tiempo con lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12:2. Romanos 12:2, que ya muchos no lo saben, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, Dios conoce que no todos los creyentes estamos en una situación difícil en cuanto a decidir entre la sabiduría de Dios y la del mundo, pero hay otros que sí. Insisto, no estoy en contra del conocimiento. De hecho, hay veces que nos basamos mucho, por ejemplo, en la consejería, en cosas del conocimiento de la psicología. Pero no decimos que la psicología es todo. Es una ayuda, una herramienta muy buena, claro que sí. Pero hay cosas de la psicología que van en contra de la palabra de Dios, como otras cosas. Entonces, dice la palabra de Dios, ve todo lo bueno, observa todo, aprende de lo bueno, quédate con lo bueno y desecha lo malo. Entonces, desde nuestra infancia fue capturado nuestra mente con conceptos, a veces hasta conceptos filosóficos y vanos y hasta perversos que iban influenciados por el egoísmo y el mal. Por ejemplo, ¿no? Muchos de los que crecieron en un lugar que no era cristiano les enseñaron, si no te das, no me quites, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Dad y se os dará, porque mejor es dar que recibir. Entonces, ahí hay un conocimiento que se opone a la verdad. Después dice otro, si te pegan, pega doble y más fuerte, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si tu enemigo te da una cachetada en la mejilla, ¿qué dice? Tú da la otra. O sea, cosas que se oponen, ¿no? Si no te funciona el matrimonio, pues divórciate. ¿Pero qué dice la Biblia? Lo que Dios unió, no lo va a separar el hombre. Otro, por ejemplo, que yo también he escuchado mucho, es que el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Ay, entonces usted puede decir, ay, amén, gloria a Dios. Pero no es cierto. La Biblia, ¿qué nos enseña? ¿Verdad? Que el orgullo no es bueno, que tenemos que ser humildes. Que el mayor, ¿quieres ser mayor en el reino? Tienes que servir.
que no es bueno el orgullo. Entonces, la sabiduría de Dios ha sido reemplazada por los deseos propios de la voluntad de la carne. Y la voluntad de la carne siempre es egoísta y orgullosa. Por eso las filosofías humanas. Y por eso los filósofos cristianos. Y lo cual implica que la sabiduría humana tiene muchos inciertos. ¿Por qué? Porque no conoce toda la verdad, sino parte de la verdad. Y toda mentira se mueve a partir de una parte de la verdad. Otro problema de la sabiduría del mundo es que si no aprendes de acuerdo a los parámetros de los hombres, se te califica o se te descalifica y se te dice, es que eres muy inteligente, es que eres un ignorante, es que eres muy burro. Y eso trae una desvalorización profunda, ¿no? Por ejemplo, cuando en las escuelas de los que sacaban 10, los ponían en una fila, después hasta adelante los de 10 y los burros hasta atrás o viceversa, ¿no? Y decía el maestro, los burros, no es que fueran burros. O cuando los exámenes de 10 para abajo, mano, en lugar de que todos nos dieran la calificación, no, nos tenían que exhibir. 10, fulanito, 9, 8, 7 y tú, uy, ya pasó el 8, ay, voy a sacar un 7, luego 6, 5, dije, ya. Y cuando dice 6, arriba de 6 todo es vanidad, gloria a Dios. 5, 4, 3, 2, y a ver, los últimos, ¿quién queda? No, pues ya levantabas la mano y ya, pues ya te quemaban todo, ¿no? Y entonces, sí, qué burro. Entonces, ¿qué te hace sentir? Pues te desvalorizan, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque saques 10 eres un excelente alumno. O si sacas un 2, un 3, eres un ignorante. Eso afecta mucho. Y muchas veces los padres califican a sus hijos de acuerdo a lo que sacan en la escuela. Y si usted se diera cuenta que la mayoría o algunos de los que sacaron puro 10 traen una de broncas, ¿verdad? Porque los obligaron a sacar 10, ¿no? Entonces lo que se debe de hacer es, si uno no saca 10 o 9 en matemáticas, no quiere decir que sea malo. A lo mejor le faltan fundamentos. O a lo mejor ese niño es bueno para otra cosa. Entonces dirigirlo a donde es bueno. A lo mejor el que es bueno en matemáticas es una piedra para tocar la guitarra. Pero a lo mejor el que es malo en matemáticas es buenísimo para tocar la guitarra. Entonces, ¿qué haces? Bueno, haces lo que es bueno, ¿verdad? Y lo aprovecha para que saque adelante su talento. Pero a veces así somos, ¿no? Y el niño no se aprende las matemáticas o las tablas y entonces viene la mamá y es que eres un burro, no es posible que no sepas cuánto es 1 por 1, en fin, ¿no? Entonces, eso es el problema de la inteligencia o sabiduría humana, que produce dominios, clases, diferencias, ¿no? Y a veces un título universitario. No estoy diciendo que no estudie, al contrario, yo siempre le he dicho, tenemos que estudiar. Tenemos que ser una iglesia con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero antes que nada, que esa palabra sea revelada. Porque si tú sabes mucho de la Biblia y no es revelada, entonces te vuelves un cristiano religioso. Pero cuando tú sabes mucho de la palabra y el conocimiento de Dios está en ti y es revelada en tu vida, entonces no eres religioso. Entonces, eso es lo que es la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver lo que es la sabiduría del Señor, la sabiduría de Dios. Para tener la sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios, que simplemente es pedirla, ¿no? Es decir, no necesitas ni educación, ni ir al instituto, ni estar en un grupo de maestros, ni ser maestro, sino simplemente tener la unción del Espíritu Santo, que es una inteligencia espiritual. Es revelación de parte de Dios. Ahora, insisto, no por eso no vas a estudiar o no vas a aprender.
Qué bueno que te puedas superar y puedas ser mejor, pero siempre teniendo el conocimiento de Dios. Por ejemplo, el hermano Smith Wigglesworth, que Dios utilizó para un gran avivamiento. Él predicó a millones y millones y hasta resucitaba decenas de personas durante su ministerio. Él lo único que hizo él que era plomero, no aprendió ni siquiera ortografía, apenas sabía leer y escribir. Pero Dios lo usó, ¿por qué? Porque le fue revelada la palabra de Dios. Y lo único que sabía leer era las escrituras, o así aprendió a leer, ¿no? Y los más grandes avivadores, más fuertes en el mundo, fueron muchos de ellos obreros, mineros, carpinteros. Era gente de trabajo, pero de mucha santidad. Pero hay experiencias en la Biblia de hombres que para el intelecto humano a lo mejor no dabas el ancho, ¿no? Porque, insisto, es, según ellos, la sabiduría humana. Pero más vale la sabiduría de Dios, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos como José o Daniel, que fueron hombres que estuvieron delante de reyes, de gobernadores, y que Dios les dio una revelación profunda. Daniel era el más sabio en el gobierno. En aquellos tiempos Babilonia era muy fuerte. Nabucodonosor tenía mucho poder y él estaba al lado de él y le daba consejos. Pero vamos a ver lo que hizo José. Génesis 41, 39. Génesis 41, 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Porque la sabiduría de Dios está basada en la perfección del Señor. Conforme más santidad, más búsqueda de Dios, la sabiduría y la revelación viene más fuerte a tu mente. Entonces, Proverbios 2, 6 y 7. Proverbios 2, versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría. Entonces, ¿quién da la sabiduría? Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, tienes sabiduría y Dios amplía tu conocimiento y amplía tu inteligencia. ¿No? Mi caso, cuando mi mamá me hablaba de Daniel, me decía: mira, hijo, cómo Daniel era un muchacho que buscaba a Dios y que Dios le abrió el entendimiento de todo. Así tú debes de orar para que Dios te abra el entendimiento. Entonces, cuando me enseñaban matemáticas, hermano, yo no sabía nada. O sea, sí sabes sumar, restar, pero ya saben ustedes que vienen las ecuaciones y que la geometría y que este rollo y geometría analítica y no sé qué tanta rollo. Y ya por el último año se venía lo que es las parábolas, todo esto que es integrales, derivadas, integrales, todo ese rollote, ¿no? Que quién sabe con qué se comía, mano. Entonces dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Y entonces ya cuando mi mamá me da eso, dije: entonces voy a orar para que el Señor me abra el entendimiento. Y entonces oré, el Señor me abrió el entendimiento, me dio un buen maestro y pude sacar adelante la prepa. Y de verdad que sí, no se me hacía difícil. Nunca le daba el resultado, pero el procedimiento pues ahí estaba, ¿no? Pero sí sabía hacerlo. El problema es que las otras veces ni el procedimiento sabía hacer, ¿no? Pero el asunto es que Dios te abre el entendimiento para entender cosas que otros no entienden. Eso también es sabiduría de Dios. Es decir, que puede haber sabiduría no sana, pero Dios proporciona toda la verdad. La otra vez mi esposa estaba viendo una clase de un hombre de Dios
que es profeta, y este brother, este cuate, usa esa revelación de Dios para mejorar los negocios de los hermanos. Entonces van con él como consultor y le dice, hermano, ¿qué podemos hacer o qué cree que podemos hacer para mejorar esto? Entonces ya dice, mira, vamos a hacer esto porque el Señor me reveló esto, vamos a hacer lo otro, vende tantos camiones, saca esto. Y entonces las empresas empiezan a prosperar de una manera poderosa, hermano. ¿Por qué? Porque para eso está la sabiduría de Dios. Entonces, fíjate hasta dónde viene lo de Dios. ¿Cómo podemos usar la sabiduría hasta para los negocios? Orar y decirle, Señor, ¿cómo voy a hacerle para sacar adelante mi negocio? Y el Señor te va a decir, mira, tienes que invertir en esto, tienes que invertir en esto, tienes que hacer en esto, tienes que... ¿No? Para que el Señor, para que tú por medio de la sabiduría puedas también prosperar. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso la sabiduría es un entrenamiento en la inteligencia espiritual dada por el Señor. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que dice, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ha dicho. ¿No? Entonces, ¿quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo, mediante la sabiduría. Te va a decir qué tienes que hacer, qué no hacer. Ahorita que estamos en tiempo de ayuno y oración, tú oras y el Señor te tiene que contestar y te tiene que decir algunas cosas. Yo estaba orando, Señor, dime qué podemos hacer, qué vamos a hacer. Y el Señor me mostró lo que hay que hacer. Entonces hay que seguir orando y hay que estar ayunando y buscando al Rey para que el Rey nos diga hacia dónde tenemos que ir. Por eso José, tenía inteligencia, ¿verdad?, del mundo, pero también sabiduría de Dios. Eso es lo ideal, hermano. Que tengamos conocimiento del mundo, pero también sabiduría de Dios. O inteligencia, como dicen, inteligencia cerebral. El problema, lo más trágico, es que alguien tenga inteligencia y no sabiduría de Dios. Y entonces ahí viene el dolor en los creyentes. Muchos son inteligentes, saben mucho, pero no tienen sabiduría de Dios. A ese tipo de personas la Biblia se les llama necios. Oseas 4, 6. ¿Y a poco no, hermano, a decir a las personas que es bien necia? Ellos siempre tienen la razón. Nadie tiene la razón más que ellos. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No? Fíjate, hasta dónde podemos llegar con el conocimiento de Dios. ¿No? Entonces, Israel pretendía reconocer como sabio su religión, y eso ocurre con frecuencia. Gente que estudian en institutos, gente brillantes, que tienen muchos títulos de teología y creen tener sabiduría de Dios, pero no es así. Por eso los problemas más fuertes con los líderes o con los cristianos son con los religiosos,
con los que solamente tienen el conocimiento de Dios, pero no tienen la revelación de Dios. Y eso es el problema, hermano. No ser religiosos, tener mucho cuidado con los religiosos. Jóvenes religiosos, hermano. Entonces, fíjate, yo conocí gente, muy jóvenes, que se creían que sabían mucho. Pero la verdad eran bien religiosos. Y les estoy hablando que tendría que... Estoy haciendo cuentas. 20, 21, 22 años. ¿No? Que pensaron que sabían todo, que eran guau, y que predicaban, y que guau, y que todo el mundo, órale, qué bárbaro, qué bonito predicas y todo. Pero su vida era un relajo. ¿Y sabes qué se llama eso? Religiosidad. ¿No? Por eso la unción del Espíritu Santo es lo que puede producir la revelación de todas las cosas. Y por eso hay gente religiosa que se dice sabia. Entonces, sabes mucho de la palabra, pero no quiere decir que tengas revelación. Por eso 2 de Corintios 3, 4 al 6. Dice, 2 de Corintios 3, 4 al 6. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quiere decir, y habla de la religiosidad. ¿No? Entonces, el diablo ha tratado de controlar siempre el concepto de lo que es la sabiduría a través de la religión. Y por eso hay tantos problemas. Por eso hay gentes que se dejan llevar por la religiosidad y hacen cosas en nombre de un Dios que ni siquiera está vivo. No, todos podemos ver en todos los ataques terroristas, gente que tienen un concepto metido de un Dios que no es nuestro Dios, pero que ellos dicen que sí. Ellos son religiosos. Mira, vamos a ver, ya con esto termino, Génesis 3 del 1 al 6. Y vamos a ver cómo el diablo siempre va a tratar de manejar la sabiduría a través de la religión. Vamos a ver sobre todo el verso 6 para no ir, para no tomar más tiempo. Y versículo 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Dios les dijo que de ese árbol no tendrían que comer. ¿Verdad? En la Torah dice, y cuando vio la mujer que era bueno el árbol para comer y codicioso para los ojos, deseable el árbol para entender, y tomó de su fruto y comió. Por eso el idioma original es alcanzar sabiduría, para saber hacer, para decidir inteligentemente según todos los sentidos. ¿Qué revelación tiene esto? Primero tenemos que establecer que Adán y Eva ya eran sabios en su ser. ¿Por qué? Porque Dios los hizo a imagen y semejanza. Entonces, si Dios era sabio, el hombre y la mujer era sabia. ¿No? ¿Qué tan, el hombre, a poco no era tan sabio, hermano, que para ponerle nombre a los animales?
Dicen por ahí que le formó a todos los animales, llegó el león, le puso todo a ser el león porque ruge, no sé. Y llega el burro, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a llamar? Yo creo que se llama burro. Ay, se va. Y se forma otra vez. ¿Cómo me dijiste? Te dije que vas a ser burro. Y otra vez se formó el burro por tercera vez. Ahora va a ser un burro, ¿no? Entonces, imagínate ponerle nombre a todos los animales. Se necesita sabiduría, ¿no? Entonces, su sabiduría era perfecta. Ellos hacían las cosas en forma inteligente y con sabiduría. Podían hablar, pensar, decidir, porque Dios estaba implementando la sabiduría en el cerebro humano. Ellos podían hacer lo correcto, solo hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el mal no existía. ¿Sí? Entonces, Dios pasaba con ellos mediante, dice que pasaba el día con ellos, ¿verdad? Y se paseaba con ellos. O sea, no había maldad, no existía, no existía dentro del huerto maldad. Podría ser afuera, pero dentro no. Por eso necesitamos entender que en el Edén podía haber ausencia del mal. Y hay algunos teólogos que dicen que Eva podría haber salido del huerto y ahí pudo tener encuentro con el diablo. Y el diablo no podía pisar el huerto porque no había maldad. Entonces, por esa razón, Adán y Eva fueron echados fuera del huerto porque ya no reinaba el bien en sus corazones y ahora estaban contaminados del mal. O sea, fíjate, el huerto estaba súper bien porque había un clima perfecto. O sea, no hacía ni frío ni calor, todo era perfecto. Y todo el ser de Adán y Eva fue contaminado, incluyendo la sabiduría, su inteligencia, y fue controlada por pensamientos del diablo. Ya no pensaban solo en el bien, sino también en el mal. Mira, Génesis 3, 22 al 24. Por eso se escondieron de Dios. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, la sabiduría que tenían de Dios fue corrompida al grado que Caín, ¿qué pasó? Pensó que no era tan malo asesinar a Abel, su hermano. Y el atributo perfecto de la sabiduría de Dios en el hombre fue echada a perder, corrompida por el mal. Y ahora el género humano tiene conocimiento del bien y del mal. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, que no ha sido contaminada y no ha sido adulterada, para luchar con la que sí ha sido, ¿verdad? Mire, y ya termino con esto, Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿tú necesitas sabiduría? Pídela a Dios. Entonces, la sabiduría que nace del corazón del hombre y busca alejarte de la sabiduría y la grandeza de Dios, eso es a lo que se refiere Santiago, lo que estábamos leyendo. Y por eso el conocimiento del mundo es vano y humano, porque te aleja de Dios, te hace creer que eres más sabio que Dios. Te hace creer que tú puedes, que todo lo puedes. Y la sabiduría de Dios te hace entender que sin Dios no podemos hacer nada. Y que la sabiduría de Dios es lo mejor. Por eso le digo, amados, tenemos que
entender eso, porque hay gente, líderes que dicen, yo con la sabiduría de Dios, con la revelación de Dios tengo, y no estudian, no se preparan. No, tenemos que prepararnos, saber del conocimiento del hombre bueno y tomarlo, pero vivir siempre con la sabiduría de Dios. Y como dice Santiago 1:5, ¿verdad? ¿Tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios. ¿Y qué dice? Y Él la va a dar. Pónmelo otra vez, Santiago 1:5, por favor. ¿No? Pídale a Dios, el cual da a todos. Y fíjate, abundantemente y sin reproche. Entonces, tú sientes que eres tonto, no eres tonto. Te han hecho creer que eres tonto. Te han hecho creer que no sabes. Pero tú tienes a Cristo. Tú eres una nueva criatura. Eres inteligente. Solamente quita el conocimiento, como les dije, que te busca alejarte de Dios. Y entonces busca la sabiduría de nuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos, Señor. Y, Señor, en este momento queremos pedirte, Señor, que tú traigas esa sabiduría, Señor, de Dios a nuestra vida, Señor. Señor, tú nos has hablado a principios de año, Señor, desde el año pasado, a que pidamos sabiduría, Señor. Y realmente, Señor, necesitamos mucha sabiduría tuya. Necesitamos conocimiento del hombre, sí, pero que no nos aleje de ti. Necesitamos mucha sabiduría tuya, Señor, para saber elegir bien, para saber a dónde ir, qué pasos seguir, para saber que hasta qué negocios tenemos que emprender, pero sobre todo, Señor, entender que tú estás con nosotros, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos mucha revelación de tu palabra. Señor, revélanos a cada uno de nosotros tu palabra. Revélanos, Señor, a cada uno de nosotros lo que tú tienes para cada uno, Señor. Porque Dios, tú tienes grandes cosas. Y, Señor, aquellos que han estado luchando con su mente, con sus pensamientos, que no son buenos, que no sirven para nada, que son inútiles, hasta tontos. Señor, quitamos esas mentiras del diablo. Quitamos esas mentiras que el diablo está diciendo, Señor, porque tú nos has hecho, Señor, conforme a tu imagen y semejanza. Y solamente necesitamos de tu sabiduría, Señor, para poder seguir adelante, para poder, Señor, seguir hacia donde queremos, hacia donde tú quieres que vayamos y no regresar, Señor, y no alejarnos de ti, Señor. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que bendigas, Señor, lo que vamos a hacer, Señor. Que en este tiempo de ayuno y oración, Señor, podamos poner nuestra vida en ti, Señor, y podamos pedirte sabiduría, Señor. Sabiduría que viene de lo alto, revelación, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, vamos solamente ya a terminar y vamos a tomar tiempo para recoger diezmos y ofrendas. Amén. Gracias le damos a Dios por su vida. Gracias porque Dios lo bendice a usted y usted nos bendice a nosotros. Bueno, a la iglesia, ¿no? Porque, bueno, pues la iglesia tiene que manejar algunas cosas, pagar, ya sabe, lo que es la luz y todo, internet y renta y todo eso, ¿no? Y gracias a Dios, Él siempre nos da y Dios usa su vida para que lo pueda hacer. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga sus vidas en cuanto a la ofrenda, ¿no? Dice la palabra de Dios que debemos de dar alegres, con un corazón alegre. Dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, siempre demos agradecidos, ¿verdad? Nunca obligados, y siempre demos alegres. Y poderoso Dios para que abunde en vosotros toda gracia, ¿no? Entonces, oremos
y le damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has bendecido. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el único que nos ayuda a salir de todo esto, Señor. Señor, si alguno de mis hermanos tuviera algún problema financiero, oramos, Señor, para que tu presencia, Señor, les ayude a sacar de cualquier problema de deudas impagables. Señor, a lo mejor parecen que sus deudas nunca se van a terminar. Señor, oramos para que vengan diseños del cielo, para que vengan diseños y gracia tuya, Señor, para que puedan hablarle a aquellas personas que a sus acreedores, Señor, para que ellos puedan tener gracia, Señor, y también deudas sean perdonadas, deudas sean bajadas, pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre ellos y ellos puedan salir de cualquier problema económico, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, prospéralos en todo y que todo lo que hagan, Señor, sea de bendición, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Ya me pueden pasar los ofrenderos y mientras les doy algunos avisos. Bueno, bueno, si usted quiere depositar, le recuerdo a la cuenta a la cual ahorita estamos depositando. Les habla el pastor Roberto de León. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fue una bendición tenerle. Y solamente si usted quiere hacer un depósito de su diezmo, su ofrenda, o quiere hacer una ofrenda de amor al ministerio, quiero darle el número de cuenta para que usted pueda depositar. Es 41 52 31 38 74 19 86 87 en BVA, para que usted pueda ahí depositar su diezmo y su ofrenda, y le agradecemos mucho al Señor por su vida, porque gracias a que Dios lo bendice, usted nos bendice a nosotros, y oramos para que Dios lo siga bendiciendo y le siga dando más. Y recordemos que dice la palabra de Dios que traigamos todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos, para que las ventanas de los cielos se sigan abriendo sobre nuestras vidas, hermano. Gracias por su apoyo, les bendigo y déjenme orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto su corazón para entregarte, Señor, lo que a veces cuesta más que es el dinero, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas sobrenaturalmente, que sigas abriendo los cielos, Señor, en sus vidas, para que ellos puedan recibir más bendiciones tuyas, Señor. Y, Señor, porque ellos están actuando, Señor, bajo la ley de la siembra y la cosecha, Señor. Y, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, siga con ellos, y sobre todo en el área de las finanzas, sean prosperados en todo lo que se haga. Si ellos quieran hacer, cualquier sueño, cualquier proyecto que ellos tengan, Señor, quieran emprender, tú los bendigas, Señor, porque han sido fieles contigo, Señor. Gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.